Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 201, Tropas más disciplinadas. Cuando llegó el turno de la mañana de Carl, descubrió que las patrullas todavía estaban dando vueltas alrededor del gran árbol y que eran más numerosas que las patrullas de la primera noche que habían estado allí. También tenían una guardia de la iglesia con algunas patrullas y Carl pudo ver la expresión de disgusto en los soldados. Los guardias tenían un rango superior al de sus líderes, así que habían asumido el control y eliminado cualquier posibilidad de descuidar el turno de noche. «Rae, ¿vimos algo bueno esta noche?», preguntó Carl, ya que Hawk aún no estaba despierto. No mucho, había algunos goblins errantes pero los exploradores los atraparon. Tessa comenzó a cocinar una hora después de comenzar su turno, antes de lo habitual, y luego instaló la mampara de la ducha. Las audiencias de la iglesia siempre empiezan demasiado temprano, así que deberíamos estar limpios y alimentados antes de que aparezcan para decirnos que vayamos al campamento a dar nuestra versión de los hechos, explicó en voz baja, pues no quería despertar a los demás temprano a la fuerza. Hoy no había bolsa de ducha, solo un barreño con agua, una toallita y una pastilla de jabón sin perfume, serviría, pero el agua caliente siempre reconfortaba los músculos. Una vez que estuvo listo, cambiaron posiciones y Carl removió el guiso de la mañana. No tardó mucho para que el olor despertara a todos los demás y Rae cambió turnos con Hawk. Tenía una teoría que quería probar. Adaptación ofensiva era una habilidad versátil, e incluso mejoraba los ataques de desgarrar y triturar de Carl, así que supuso que pronto empezaría a mejorar sus golems. Eso significaba arañas de árbol estabil adicionales, pero también la posibilidad de poder enseñarles otras habilidades. En realidad, no sabía qué otras habilidades enseñarles, pero, en su mente, ese era un problema de Carl. Una vez que supiera que podían aprender lo básico, lo convencería de que les enseñara más habilidades a los golems. Ese látigo de liana que los grandes golems de árbol conocían sería genial. No era parte del hechizo básico del golem, era un hechizo adicional que Donnie conocía, pero lanzado sobre los golems. Rae estaba segura de que el objetivo de tener un humano cerca era hacerte más fuerte, y eso significaba que tendría que convencerlo de que encontrara más habilidades buenas para ella. Hawk coincidió con Rae en ese último punto. Necesitaban encontrar nuevas habilidades, o cosas buenas. Todos estaban alcanzando su máximo crecimiento, e incluso con sus nuevas habilidades de fuego, Hawk estaba convencido de que podía hacerlo mejor. Lo que realmente necesitaban era algo brillante. Carl consiguió cosas brillantes, y ahora tenía la fuerza para pelear a puñetazos con un ogro. Algo de eso incluso se había transmitido al equipo, y las alas de Hawk eran más fuertes que nunca cuando Carl usaba los guantes de fuerza bestial. Tener maestro de habilidades activo todo el tiempo sin un objetivo definido les ayudaba, pero no veían nuevas habilidades. Todos los que conocían las mismas habilidades básicas de la academia necesitaban encontrar monstruos más geniales y gente con conocimientos especializados. Podemos buscar monstruos más geniales después de terminar con los de aquí. Puede que aún tengan gemas brillantes u otras cosas y aún no dominas del todo la enseñanza de la adaptación ofensiva a los golems. No te preocupes, una vez que tengamos la oportunidad encontraré una manera de enseñarles a todos más habilidades, o incluso intentaré encontrar una manera de ayudarlos a evolucionar, como lo hizo Hawk cuando consiguió esa poción. Carl le aseguró. Oh, eso también estaría bien, quizás podría volverme invisible, o algo así como súper resistente. Rae estuvo de acuerdo. Thor rió en silencio al pensar en una Rae con armadura, pero pensar en nuevas habilidades era divertido. Simplemente aún no había encontrado ninguna que le gustara. Ni siquiera sabía qué tipo de habilidad le gustaría. Mejor rayo no era realmente una habilidad nueva, ¿verdad? Eso era todo lo que realmente quería, pero Rae dijo que las ideas para fortalecerse eran para lo que servían los humanos, así que Thor decidió que podía esperar a que Carl inventara algo.
Su discusión sobre las mejores formas de hacerse más fuertes y cómo deberían escabullirse para ir a buscar cosas realmente buenas, fue interrumpida por la comida que se estaba sirviendo, y luego por la guardia de la iglesia que vino a llamarlos a todos para hacer su informe oficial sobre las condiciones en el campo. Hasta donde Carl podía decir, era exactamente lo que había estado enfrentando desde que llegó a su segundo despliegue, pero según quien hizo los despliegues no se suponía que fuera así. Se tomaron un minuto para lavar todos los platos y empacar sus cosas para salir después de la audiencia, luego siguieron a la guardia de la iglesia de regreso al campamento, donde se había instalado una gran carpa de la iglesia en medio de lo que normalmente sería el terreno de la asamblea. El sumo sacerdote te recibirá enseguida. Quiere que se presenten los informes externos antes de empezar con las partes implicadas, anunció el guardia. Carl miró a su alrededor y notó que había más tiendas de campaña de las que recordaba. Debería haber una para el comandante de la base, y quizás otra para las unidades transitorias, pero la mayoría estaban acampadas fuera de la base, ya que la estaban renovando y modernizando, pero había al menos 4 de ellos marcados con los emblemas de los oficiales superiores, además del sumo sacerdote. Debieron haber llegado ayer mientras el grupo estaba de patrulla, pero Carl no los había notado. Eso significaba que esto probablemente iba a ser más molesto para su capitán que una simple investigación de la iglesia sobre una disputa entre oficiales de rango ascendido que eran ambos capitanes en el ejército. Carl, ven primero con nosotros. Eres el explorador de la unidad, así que conoces la situación con más detalle, insistió el guardia. Halcón, espero que tengas buena memoria porque no he estado tomando notas. Carl le informó a su compañero. Habla con Thor, él recuerda todo en orden. Carl definitivamente estaba usando su bloc de notas desde hoy. Debería haberle pedido prestados los apuntes a Tessa antes de entrar, pero ahora estaba en la tienda, frente a un grupo de 4 coroneles y un sumo sacerdote, sentados tras una mesa con un emblema que decía JAG, acrónimo del Departamento del Auditor General, la autoridad legal militar. Era demasiado tarde para echarse atrás. Élite ascendido. Carl, tu designación de clase es maestro de bestias, una nueva designación para una marca nunca antes vista. Aquí dice que cumples el rol de explorador adjunto de la unidad militar, ¿es correcto?, preguntó el anciano coronel a la izquierda de Carl mientras éste se acercaba a la cabina del orador. Eso es correcto. ¿Y podría darnos una visión general de la situación en esta región, desde su perspectiva profesional como miembro de la élite?, preguntó el hombre. Diría que los monstruos de rango común son algo menos frecuentes, aunque nos hemos topado con grandes grupos de goblins. Son más frecuentes los ogros y hobgoblins de rango despertado, y aproximadamente un tercio de nuestros encuentros consisten únicamente en variedades de rango ascendido. Para eso está mi equipo junto con la patrulla, los grupos más fuertes, pero también nos hemos topado con un total de 12 monstruos de rango comandante en los últimos 2 días. Las cabezas recogidas ayer fueron traídas al campamento como prueba, a petición de la iglesia. La situación parece estar bajo control, ya que el número de monstruos más fuertes no aumenta a diario, pero tampoco disminuye notablemente en el tiempo limitado desde que llegué de un despliegue entre aquí y la ubicación del comando regional. El coronel asintió. ¿Conoce la evaluación oficial de amenazas para la región? Carl negó con la cabeza. No, señor, pero tengo acceso a los informes oficiales de exploración, aunque su alcance es algo limitado, ya que no se extienden a los límites de la zona. Los oficiales pasaron las páginas, mientras el sumo sacerdote tomaba notas, y luego el segundo hombre desde la derecha señaló una página y le hizo una pregunta a Carl. Aquí, en el informe oficial, se indica que los exploradores del puesto de observación avanzado no han detectado amenazas superiores al rango bajo de despertado. ¿Dirías que esto es cierto? Carl frunció el ceño. En cierto modo, ese informe de exploración solo cubre un
A 1 kilómetro del campamento, a esa distancia, la densidad de monstruos se compone únicamente de goblins y hobgoblins de rango común y de rango bajo, pero una vez que se supera la distancia dentro de la ruta de patrulla por hora, los monstruos más astutos se vuelven más comunes. Todos tomaron más notas y luego el sumo sacerdote hizo su pregunta. Desde su posición elevada anoche, ¿qué identificó su equipo como amenazas potenciales que deben abordarse hoy? Hay 2 grupos de ogros ascendidos acampados a 5 y 7 kilómetros del campamento, respectivamente. Hay 4 grupos de hobgoblins errantes de fuerza desconocida, con números que oscilan entre un dígito y un 16, y una pareja de gigantes, posiblemente una pareja apareada, y una guarida de osos de guerra, pero no está en la lista para eliminar, ya que controlan naturalmente las poblaciones de monstruos, respondió Carl. Un empleado le trajo un mapa de la zona y Carl anotó todo lo que habían localizado y no habían tenido tiempo de eliminar, además de lo que habían encontrado la noche anterior durante la aparición diaria, con la ayuda de Thor, quien si recordaba dónde los vieron por última vez. Carl logró marcar más de 20 puntos en el mapa antes de devolvérselo al empleado. Gracias, élite, su información ha sido registrada, anunció el sumo sacerdote, despidiendo a Carl y enviando a los secretarios a traer a otro testigo. Gracias por ver, Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 202, Tribunal. Cuando el tribunal terminó con todos los que querían llamar como testigos, era casi la hora del almuerzo, por lo que pospusieron las 2 últimas entrevistas con el comandante de la base y el capitán para después de la comida. Eso eliminó casi todas las posibilidades de completar una patrulla adecuada ese día, y eso significó el doble de monstruos peligrosos al día siguiente, ya que el equipo de Carl no estaría allí para lidiar con ellos, pero lo más importante es que, sin nadie que los desafiara, existía la posibilidad de que los monstruos más grandes se unieran y comenzaran a atacar la base. Pero muy pocos en el campamento estaban realmente preocupados por las consecuencias de suspender sus labores de limpieza por un día. Todos querían saber cómo se desenvolvería este drama y si habría un nuevo comandante de base al final del día. De ser así, esperarían recibir un nuevo conjunto de órdenes y no podrían depender de la rutina para cumplirlas al día siguiente, incluso si el comandante de la base acababa de ser censurado por el sumo sacerdote. Los oficiales del tribunal estarían vigilándolo constantemente durante el futuro previsible y eso significaba aún más caos que un nuevo comandante. Todos se habían dado cuenta ayer, cuando el montón de cabezas de monstruos fue llevado a la base, de que algo andaba terriblemente mal fuera de sus rangos de patrulla, pero la mayoría de ellos no conocían los detalles. Sin embargo, sabían del altercado entre el capitán y el comandante de la base. El almuerzo en el comedor militar fue deprimente, con todo, desde latas hasta clérigos asignados a la cocina para traer comida fresca. Carl no estaba seguro, pero el arroz con frijoles, siempre presente, podría ser incluso mejor que lo que servían allí. Lotus debió de sentir lo mismo, porque Carl la vio añadiendo especias a escondidas a todo lo que comía, incluido el té. Para ser una criatura tan pequeña, la clériga comió una cantidad sorprendente, pero aún así terminó antes de que terminara la comida y esperaba a que comenzara el circo. Las decisiones finales se tomarían en la siguiente hora, y sabrían si tendrían que patrullar por la tarde o reorganizar su equipo tras la pérdida de su capitán. Existía una remota posibilidad de que los enviaran sin su oficial, pero el grupo de Carl bien podría ser reasignado a otra unidad mientras que el grupo con el que estaban se encontraba en servicio en la base hasta que pudieran recibir a un nuevo oficial. El ejército de la Nación del Dragón Dorado era bastante flexible con los rangos de oficiales, ya que se basaban principalmente en logros, por lo que podría terminar con situaciones como esta, donde un capitán lideraba un pelotón de hombres en lugar de un teniente, pero sin un oficial, nadie iría a ninguna parte.
Alguien había insonorizado la tienda, por lo que todos los que esperaban afuera solo podían adivinar lo que sucedió después de que llamaron al comandante de la base y al capitán, pero pasó una hora entera antes de que volvieran a salir. El capitán, cuya insignia de uniforme ya había sido cambiada a roja para indicar su estado de castigo, ahora lucía la insignia plateada de subteniente, junto con las franjas rojas de un oficial castigado, mientras que el comandante de la base ya no ostentaba ningún rango militar, se había quitado el abrigo y el sombrero y acompañaba a los oficiales del JAG al helicóptero en el que habían llegado el día anterior. El ex capitán, ahora teniente, esperó junto al sumo sacerdote mientras éste se preparaba para hacer un anuncio oficial, esperando a que la multitud se calmara antes de hablar. Atención, hemos tomado una decisión, la base recibirá un nuevo comandante en los próximos 7 días, hasta entonces, permaneceré aquí, y la guardia de la iglesia se hará cargo de la administración de este puesto avanzado. Por el delito de incitación a la violencia contra un compañero, se ha emitido un descenso de capitán a subteniente, y este asunto se considera resuelto, que los dragones los protejan. Ese fue un discurso mucho más corto de lo esperado, pero todavía solo tenían alrededor de 5 horas antes de que oscureciera nuevamente, y habría un engendro en algún momento de esta noche que aumentaría el número de monstruos una vez más. El teniente indicó a su equipo que se reuniera, y luego al grupo de Carl que se uniera a él. Iban a escapar de la base antes de que comenzara la avalancha de preguntas y a terminar su trabajo antes de que los amigos del comandante de la base los acusaran de holgazanería. No había información oficial sobre su paradero, pero al salir sin uniforme, era muy probable que lo hubieran destituido o que fuera a la cárcel. Ninguna de estas opciones haría al recién degradado teniente muy popular entre quienes habían apoyado las acciones del comandante de la base. Salieron de la base antes de que nadie más comprendiera sus intenciones y Carl envió a Hawk para verificar la ubicación de las mayores amenazas. No veo a ningún comandante hoy, pero tenemos varias amenazas ascendidas, así como algunos grupos de hobgoblins desagradables. Tendremos que trabajar rápido para terminar las cosas, pero deberíamos poder despejar al menos el lado oeste hacia el lago antes del anochecer, informó Carl una vez que Hawk estuvo lo suficientemente arriba como para dar un informe adecuado. Un buen chapuzón en el lago mañana por la mañana no le vendría mal a nadie. Guíame, explorador Carl, el teniente se rió. Eso sería perfecto para ellos, pasarían la noche fuera, seguirían haciendo su trabajo y se darían un buen baño caliente antes de volver a la base. Hawk los guió a través de una serie de pequeñas pero intensas peleas durante el resto de la tarde, abriéndose camino hacia el lago, mientras el grupo ignoraba deliberadamente la charla constante en la radio mientras los equipos de patrulla luchaban por adaptarse a las órdenes que estaba dando el sumo sacerdote. Deberían haber sabido que no tendría piedad de ellos, era un anciano y llevaba décadas liderando batallas contra los monstruos antes de que las inyecciones de suero crearan a los élites. Cuando todo lo que tenían era un clérigo como Tessa para encantar sus armas y armaduras, durante las batallas en las que enviaban soldados perfectamente humanos contra lo sobrenatural, él ya era un sumo sacerdote, haciendo la voluntad de los dioses y asegurándose de que la nación del dragón dorado prosperara. Sus quejas de que no podían derrotar a estos monstruos cayeron en saco roto, podían y lo harían, solo necesitaban que alguien les mostrara cómo, y la guardia de la iglesia estaba feliz de ser quien se lo mostrara. Todos ellos provenían de deidades militares, en su mayoría la rama principal de la iglesia, y conocían las habilidades para mejorar las armas igual que los clérigos siempre lo habían hecho. Tessa podía hacer lo mismo, pero aparte de las ventajas básicas de mayor fuerza y velocidad de movimiento, principalmente mejoraba a Thor, ya que era el único que lucharía cuerpo a cuerpo. También podía usar a Rae, pero los efectos eran limitados y la duración corta, así que tenía que regresar al grupo para que se recuperara, y eso era demasiado molesto para la araña, que prefería esconderse hasta que llegara el momento de luchar.
El lago está justo enfrente, no hay grandes grupos de monstruos ni peces monstruosos en sus aguas, diles que el mejor lugar para acampar está a 30 metros de la orilla y 100 metros al norte del sendero que lleva al lago, hay un buen lugar allí que no está mojado, Hawk actualizó justo antes de que se pusiera el sol. Buenas noticias, encontramos nuestro lugar para acampar, Hawk dice que es seco, llano y sin monstruos, informó Carl al grupo, quienes sonrieron con cansancio. Habían presionado mucho hoy para conseguir los puntos y mañana sabían que les esperaba mucho camino por recorrer. Carl probó las aguas del lago cuando llegó por primera vez y descubrió que el agua era fresca y fría, aunque no incómodamente fría, y razonablemente clara, lo que sería ideal para nadar por la mañana. El claro estaba un poco estrecho, pero de todas formas quería instalarse junto a la línea de árboles para que Rae pudiera construir hamacas en lugar de dormir en el suelo otra vez. Su única tienda grande no estaba mal, pero si tuviera la opción, no estar en el suelo sería mejor. Gracias por ver, Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 203, Atrapado en la falta. A la mañana siguiente, Tessa y Lotus, junto con el sanador del equipo militar, prepararon un gran desayuno para todos, mientras el resto de la unidad se daba un baño en el lago. Las camisetas interiores y los calzoncillos boxer militares eran la moda del día, limpiando lo esencial mientras se divertían en el agua. Los magos habían prometido usar magia de aire para secar a todos al salir, así que por ahora, era hora de relajarse. Una vez terminada la comida, los curanderos intercambiaron puestos con ellos y comieron mientras flotaban en el agua. Al principio, la unidad pensó que les había ido mejor, hasta que se dieron cuenta de que tardaba más en desmantelar que en preparar el desayuno. Carl tuvo que usar su espada para desmontar su parte del campamento, ya que Rae les había hecho hamacas triples para dormir, pero la red era demasiado fuerte para que un cuchillo normal la cortara. Si presionaba con tanta fuerza, acabaría con el árbol. Pareces perdido en tus pensamientos, comentó la sargento Rita mientras Carl enrollaba las hamacas alrededor de palos y las sujetaba a su mochila. Tengo mucho en qué pensar hoy, todos están a punto de alcanzar la madurez, y es hora de encontrar una nueva habilidad o una forma de que avancen. Sus espacios mentales están casi completos, y eso impulsará a Rae hacia el rango ascendido sin demasiados problemas, pero después de eso, podría quedarme estancado a menos que consiga otra mascota o ayude a estos 3 chiflados a saltarse la fase lenta de su crecimiento, explicó Carl. Rita asintió, sí, preví ese mismo problema antes de venir, pero no esperaba que llegaran tan lejos antes de quedarse atascados. Lo que realmente necesitas son elogios ahora mismo. Todas estas ayudas para eliminar a los comandantes se acumulan, y con los puntos acumulados, podemos ir al laboratorio de investigación genética de la Universidad del Gobierno. Siempre están trabajando en algo, y podrían tener una pista sobre cómo ayudar a las bestias a crecer. Aparte de eso, es pura suerte o una investigación exhaustiva por tu cuenta para encontrar algo que les funcione. Encontramos una solución para Hawk, y eso lo elevó a un rango completo, así que existe la posibilidad de que encontremos algo para los demás también. Quizás un recurso basado en rayos para Thor ayudaría a que su poder creciera. En cuanto a Rae, no estoy seguro de que dé señales de convertirse en una luchadora de apoyo de tipo mago. Pensé que lo mejor sería contar con recursos de guerrero para aumentar su poder de ataque y resistencia, pero la primera habilidad adicional que aprendió fueron los golems de árbol. Eso no coincide con nada de lo que sé sobre las especies, por lo que existe la posibilidad de que no las entendamos en absoluto. Rae puso los ojos en blanco en su lugar de descanso. Claro, la malinterpretaron. ¿Quién podría comprender los caminos de la oscuridad o la belleza pura de una araña baño de sangre? Los humanos simplemente carecían del suficiente sentido de la majestuosidad para apreciar verdaderamente su naturaleza.
Carl la dejó despotricar sobre su propia majestad por un rato mientras él recogía el equipo del campamento, y luego la unidad se preparó para dirigirse a los primeros objetivos que Hawk había avistado esa mañana. Deberíamos ir a ver a la otra unidad primero. ¿Querrán luchar contra los ogros con nosotros?, sugirió Hawk. Carl transmitió la información al teniente, quien puso en marcha la unidad. El otro grupo había acampado en una hondonada entre dos colinas sin percatarse de que había ogros viviendo en cuevas en ambas. Ninguna de las entradas apuntaba hacia el hueco, pero los ogros no tardarían mucho en darse cuenta de que había alguien justo al lado de su guarida. No creo que vayan a pelear contra los ogros con nosotros a menos que nos apresuremos. Hawk actualizó justo después de que el grupo comenzó a moverse. ¿Y eso por qué?, preguntó Carl. Los ogros ya despertaron. Esa patrulla será devorada si no llegamos en 5 minutos. Tenemos unos 5 minutos antes de que los ogros se encuentren y se coman a la patrulla, actualizó Carl. Eso hizo que todos corrieran con Tessa y Alice en la espalda de Thor, mientras Lotus montaba a Rae entre los árboles, usando un trozo corto de seda como arnés. La unidad militar se mantenía unida, y el sargento Rita se había unido a Dana para seguirles el ritmo, pero tener a los otros élites en su lugar para una pelea sería suficiente. La patrulla necesitaba al menos uno de los élites de rango ascendido con ellos, y ese era el sargento Rita, mientras que Dana perdió su oportunidad de subirse a Thor antes de que el cerro despegara entre los árboles. La joven maga meneó la cabeza con consternación mientras corría junto a la patrulla militar, y Rita le dio una palmadita en el hombro en señal de consuelo. Tienes que moverte rápido si quieres que te lleve. Esta vez estábamos demasiado lejos, pero siempre hay una próxima vez, ofreció. Dana sonrió y negó con la cabeza. Si no puedes moverte lo suficientemente rápido para alcanzarme, no tengo ninguna posibilidad. Incluso Alice solo subió porque casi la atropellaron. El teniente rió entre dientes al ver a los dos élites discutiendo. Según la descripción de Carl, les quedaba más de 1 kilómetro, y la unidad no tardaría mucho más de 5 minutos en llegar, pero si los ogros estaban a punto de atacar a una unidad que seguía medio dormida y descuidando sus guardias, probablemente llegarían demasiado tarde. Carl y los demás llegaron al lugar justo a tiempo cuando Hawk comenzó a bombardear a los ogros con bolas de fuego para despertar al campamento y causar suficiente ruido para que supieran que estaban en problemas. El problema era que se trataba de un grupo de ogros ascendidos y solo había un miembro ascendido en su equipo. Con la mitad del grupo dormido o somnoliento, no estaban mostrando una formación defensiva adecuada. Su grupo podría, lógicamente, derrotar a estos ogros, pero requeriría trabajo en equipo y estrategia. Ese no era el plan que Carl y los demás habían elaborado, ya que un lightning cerro cargó a través del borde del campamento y Alice saltó de su espalda a los brazos de Carl para un aterrizaje suave. Rae había llamado a los golems araña, y la situación en el campamento emboscado era un caos total, incapaz de entender por qué estaban atrapados en medio de una pelea entre bestias ogros y mercenarios élites. En su mente, simplemente estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado, pero habían estado allí toda la noche, y con los ogros tan cerca, poco a poco se daban cuenta de que la buena sincronización les había salvado el día. La voz de Alice resonó por toda la zona mientras su golem se lanzaba a la batalla. Buenos días, damas y caballeros, como pueden ver, su campamento se acercó a menos de 30 metros sin que sonara una sola alarma esta mañana. De hecho, ni siquiera notaron un cerro relámpago desbocado que atravesaba el bosque en su dirección. Esta no es una práctica aceptable para la guardia nocturna. Si tuviera la amabilidad de traerme a su líder de equipo, me gustaría hablar con él mientras mi equipo acaba con la amenaza de los ogros. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 204, Rae y Lotus.
El líder del equipo se secaba los ojos mientras intentaba enderezar su armadura cuando Alice empezó a gritar. Este grupo era un desastre, y casi lo era literalmente si Alice y los demás no hubieran aparecido para bloquear a los ogros, pero ahora que el primer grupo había caído, se acercaban más ogros, atraídos por el sonido del combate y el olor a sangre. El resto de la unidad ya estaba casi en el lugar, y la aparición de otra unidad militar hizo que este campamento se organizara mucho más rápido que un iracundo comandante élite. Todos habían escuchado las nuevas órdenes durante el último día, incluso el grupo de Carl, aunque habían mantenido las radios a un volumen bajo para que las noticias sobre otros movimientos de tropas y órdenes de combate no los distrajeran. Todos los que habían abandonado la base desde ayer tenían un guardia de la iglesia con ellos, por lo que este equipo había estado en el campo durante al menos 2 días, lo que era inusual, ya que el campamento era mucho más cómodo y la zona de patrulla era limitada. El capitán que lideraba esta patrulla en realidad pareció aliviado cuando vio que el oficial del grupo entrante era un teniente que estaba bajo censura, con las franjas rojas, pero después de unos segundos se dio cuenta de quién era ese teniente y todo el comportamiento casual que había estado tratando de poner se desvaneció. Teniente, gracias por interceptar a tiempo la amenaza de los ogros. Mis hombres tienen una deuda con su equipo, comenzó. Puedes salvarlo, mi equipo aún está rematando al segundo grupo de ogros que el tuyo no vio venir esta mañana. No voy a gritarte, pero te advertiré que hay un guardia de la iglesia esperando a que regreses al campamento o ya saliendo a recibirte. Sería prudente tener todos sus protocolos en orden antes de que lleguen porque el sumo sacerdote es un sacerdote de batalla de la vieja escuela, y su equipo no cree en mimar a los élites, respondió el teniente. ¿Seguro que no usurparán el liderazgo de los oficiales militares?, preguntó el capitán, mirando a Alice en busca de confirmación, pues ella era la más fuerte de los presentes. Alice negó con la cabeza. Ya lo han hecho. La Fiscalía General le ha pedido a la Iglesia que recupere la salud de esta zona, y el sumo sacerdote que eligieron pretende hacer precisamente eso. El capitán pareció devastado ante la noticia. Bajo el antiguo sistema, antes de las élites, los soldados eran honrados como posibles mártires porque la esperanza de vida era terrible, y más de la mitad no regresaba tras 5 años de servicio, pero ahora, las élites como él se habían acostumbrado a hacer lo mínimo indispensable y cosechar gloria y ascensos en el camino. Carl terminó el segundo grupo de ogros y Tessa sacó una gema mágica brillante de debajo de uno de los cuerpos. Encontré algo interesante, dame un momento para traducirlo, está en esa jerga de ogros u orcos, explicó. Carl ni siquiera se había dado cuenta de que había algo escrito en el cristal que tenía en la mano, pero cuando lanzó un hechizo de luz a través de él, la gema creó un conjunto de letras rojas contra el verde de las escamas de Thor, y el clérigo lentamente comenzó a descifrar la escritura. Es una gema de sabiduría, ayuda a los magos a renovar su maná más rápido, pero no tiene ningún valor para los ogros, debieron de guardarla porque brilla, explicó Tessa. En realidad eso tenía sentido para los ogros, pero la gema también debería ser buena para los clérigos. Deberías conservarlo. En algún momento necesitaremos todas las mejoras y curaciones que puedas darnos. Pero hablando de mejoras y sanación, ¿dónde están Rae y Lotus? Sé que las vi peleando antes, pero desaparecieron, comentó Carl con indiferencia, por si acaso ella estaba en su punto ciego. Quién sabe, seguramente se fueron a buscar algo divertido al bosque. Juro que esa chica es medio salvaje, Tessa suspiró. Carl revisó mentalmente a Rae y descubrió que estaba a unos 50 metros del grupo en un árbol, donde ella y Lotus habían encontrado una flor particularmente interesante que el clérigo no encontró en ninguno de sus materiales de entrenamiento. Como clériga de la naturaleza, sabía mucho de botánica, más que la mayoría de los estudiantes de doctorado en la materia. Era un don de su diosa, pero seguía sin poder identificar esta flor, y la molestaba, así que llevó a Rae para que la examinara y tomara notas mientras los demás hacían cosas de gente, como los describió Rae.
Mientras los líderes del grupo tenían una tensa discusión y Lotus pasaba su tiempo absorta en los detalles de una flor que Rae tenía toda la intención de tomar para ponerla en su espacio más tarde, los peores temores del equipo más holgazán se hicieron realidad. La guardia de la iglesia asignada a ellos llegó con otro grupo de soldados de patrulla, además, también llevaban consigo a un supervisor de la guardia de la iglesia para los soldados que acompañaban al grupo de Carl, lo cual resultó ser una imagen divertida, ya que ya los conocía a todos de la entrada. Élite Carl, ¿dónde metiste a la clériga de la naturaleza? ¿Los demás dijeron que huyó con tu araña?, preguntó el guardia con curiosidad mientras se acercaba. Su sonrisa decía que no era una acusación y él también era un clérigo de rango ascendido, por lo que había una buena posibilidad de que la conociera personalmente. Lotus está revisando las flores que encontró en el bosque, tienen algo raro, volverán tarde o temprano, o las llamaré si hay pelea, siempre están dispuestas a pelear, respondió Carl con una sonrisa. Siempre y cuando sepas dónde están y que haya alguien cubriéndolos por si un monstruo intenta sorprenderlos, nuestra política es no dejar que los clérigos de la naturaleza anden solos, respondió. Tessa rió disimuladamente ante su forma de expresarlo. Las normas recomendaban que ningún miembro del grupo estuviera solo y fuera de la vista del grupo, pero los clérigos de la naturaleza tenían la mala costumbre de alejarse. Rae, el guardia de la iglesia dice que mantengas los golems araña contigo y con Lotus, en caso de que algo intente sorprenderte, Carl le informó a la araña descarriada. Entiendo. Los dos golems desaparecieron cuando Rae invocó a otro par, y los demás grupos de soldados observaron quién los había despedido. El número de golems únicos seguía siendo igual al de magos que podrían estar usando el hechizo, así que ninguno de ellos podía entender de dónde había salido el último par. Halcón, ¿cuál es nuestra situación? ¿Dónde están los grupos más cercanos y qué fuerza tienen? Tenemos muchas patrullas en esta zona, así que deberíamos organizarlas, preguntó Carl. Hawk les dio un resumen rápido que Carl transmitió a los líderes de unidad, y luego Hawk añadió uno más que quería para sí mismo. Había un grupo de hombres topo que Hawk pensó que podrían tener sabor a ratones gigantes. No eran fuertes, pero eran un objetivo prioritario en la mente de Hawk, y estaban a lo largo de la ruta que conducía a uno de los gigantes de rango comandante. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 205, Limitaciones del espacio mental. Una vez que Rae y Lotus regresaron de su viaje de caza de flores con la flor guardada de forma segura en el espacio de Rae junto con la rama en la que estaba creciendo, Alice hizo que el grupo se moviera en la dirección que Hawk les había recomendado que siguieran más allá de los monstruos topo. Hawk ya había sucumbido a la tentación y atrapó uno para probarlo, que le pareció agradablemente tímido, con un toque de monstruo salvaje. Eso significaba llevarle a Carl para que pudiera guardar los cuerpos en su espacio antes de continuar con sus vuelos de reconocimiento. Alice no dijo nada cuando vio los cuerpos de los topos desaparecer rápidamente, pero el guardia de la iglesia que estaba con ellos le dirigió a Carl una mirada extraña, preguntándose qué estaba haciendo y si se trataba de algún tipo de ritual de almacenamiento de comida que realizaba para sus bestias todos los días. En realidad no comían mucho, y aparte de Thor, que rogaba por una nueva actualización de alimento para rango ascendido todos los días, aunque tenía tanto que ahora estaba creciendo en su espacio, no necesitaban suministros renovados. Sus espacios estaban casi alcanzando sus límites de potencia y tamaño, y pronto Carl podría comenzar a trabajar en un cuarto espacio, en preparación para agregar un nuevo amigo. El espacio de Thor parecía un pasto idílico, lleno de los mejores alimentos, algunos árboles y postes imponentes, mientras que el de Hawk estaba compuesto por pilas de carne perfectamente organizadas, cortadas y desmenuzadas en trozos irreconocibles según el sabor y el contenido energético.
Por otro lado, el de Rae tenía una vibra de cementerio muy terrorífico, ya que había colgado todas sus reservas en sus redes y, en la tenue luz, casi parecía como si todavía estuvieran vivas. Si vas a agregar algo, quiero un amigo genial, comentó Rae cuando sintió que Carl revisaba el estado de los espacios. Ah, sí, ¿qué clase de amigo tan genial?, preguntó Carl. Quizás como un demonio de las sombras o un saltador, sugirió, refiriéndose a dos especies de monstruos humanoides etéreos que preferían cazar en la oscuridad y poseían un increíble poder mágico. En la naturaleza, eran aliados naturales de las arañas baño de sangre, cuyas telarañas atrapaban y detenían a sus presas. Los otros dos arrearían a los desventurados monstruos y humanos hacia las redes, de las cuales los objetivos no podrían liberarse, y luego tomarían los pedazos seleccionados y dejarían el resto para las arañas del baño de sangre como una forma de pago por su ayuda. Como Carl recordó, ambos nacieron en el rango real y crecerían hasta convertirse en amenazas de nivel Overlord que mantenían a la mayoría de la humanidad fuera de los túneles en las montañas. Tendré que ver qué podemos hacer, aunque no creo que nada por encima de nuestro rango vaya a acabar bien. Carl se rió. Hawk los condujo hasta el par de gigantes de rango comandante que había encontrado, con la guardia de la iglesia siguiendo de cerca a Carl mientras se movía entre los árboles. ¿Cómo puedes estar tan seguro de que vamos por buen camino?, preguntó el guardia mientras Carl giraba para seguir la ribera del río. Porque Hawk sigue aquí arriba, y me dirá si vamos por mal camino o si algo nos bloquea. Los gigantes deberían estar a la vuelta de la esquina, explicó Carl, mientras reducía la velocidad para asegurarse de que todos estuvieran listos para la pelea. ¿No crees que hay algo raro en este bosque? El bosque aquí no debería ser tan frondoso, debería ser más árido con la tierra pobre, y luego estaba esa flor mágica que Lotus encontró antes. Creo que estamos llegando a una zona con una densidad de maná más alta de lo habitual. Eso significa la oportunidad de obtener algunas recompensas únicas, pero también monstruos más fuertes, susurró el guardia mientras los demás se unían a ellos. Los ojos de Dana se iluminaron al reconocerlo. Como los bosques que rodean la reliquia sagrada, estaban llenos de cosas buenas, pero esta vez no las buscábamos, solo buscábamos monstruos. Alice sonrió. De acuerdo, si hay monstruos de rango comandante, existe la posibilidad de encontrar recursos de rango comandante, no podemos rechazarla, y nuestro estatuto de grupo nos permite buscarlos. No sé nada sobre la unidad del ejército, pero seguro que a los 6 tenemos permiso para buscar. El teniente suspiró. Todo lo que recopilemos se entregará a suministros militares para su procesamiento, y se otorgará una recompensa proporcional a su valor. Esa línea parecía sacada directamente del manual del operador, y el sargento Rita asintió en señal de acuerdo. Buscaré plantas mágicas para que Rae y el pequeño humano las recolecten. Hawk estuvo de acuerdo. La última vez que buscaron plantas mágicas le fue muy bien. Si encontraran algo bueno, podría llegar a ser un halcón de rango comandante. Estaba tan emocionado por la búsqueda de recursos mágicos que casi se olvidó de unirse a la pelea cuando todos se movieron para rodear a los gigantes. Todos avancen para rodearlos, pero dejen una salida. No necesitamos que aplasten las filas si intentan huir, ordenó el teniente en voz baja a sus tropas. Iban a intentar ayudar, pero todos sabían que, con 2 rangos más, los gigantes podrían matarlos fácilmente de un solo golpe. Si se ponían en la línea de fuego, todo estaba perdido para ellos, y sus ataques no harían más que distraer a los enormes humanoides. Cuando Carl llegó al lugar donde esperaban los gigantes, comprendió que había una buena razón para que no se hubieran movido. A pesar de que debían haber oído a los soldados acercarse, había un grupo de hierba intensamente mágico entre ellos, y los gigantes habían tomado posiciones defensivas a su alrededor. «¿Sabemos qué es eso?», le susurró Carl a Lotus mientras ella avanzaba preparándose para la carga. «Ni idea, yo tampoco lo había visto antes, es muy extraño, 2 plantas desconocidas en un día», respondió en voz baja.
Alice asintió. Entonces asegúrate de que no lo destruyamos durante la batalla, no debe estar listo todavía, o lo habrían elegido. Los gigantes mantuvieron su posición mientras Carl y Thor salieron al campo abierto, con Alice, Rita y la guardia de la iglesia detrás de ellos. El teniente se había desplazado a la izquierda, mientras que Rae a la derecha, para poder atacar por los lados mientras el resto de la unidad se posicionaba. Los gigantes hicieron un gesto para ahuyentar a Carl y a los demás, a lo que Carl respondió señalando la planta como si fueran a dejar que los gigantes se fueran si entregaban el tesoro. El que estaba más cerca de él rugió de ira ante la arrogancia de Carl, atreviéndose a exigir el preciado recurso literalmente de entre sus pies. El gigante cargó contra el arrogante joven humano, y Carl sacó la gran espada vampírica de su estado de preparación. Si quería obtener ganancias para su equipo, esta era la oportunidad perfecta. Allí mismo había recursos vegetales, y la espada absorbería parte de la fuerza vital de los gigantes al morir, dándoles a todos un impulso extra de crecimiento. Carl dio un paso adelante, usando Rend para reducir el poder del ataque del gigante para que pudiera bloquearlo, mientras el golem de Alice cargó contra el otro gigante antes de que pudiera ponerse en posición para ayudar. El gigante que estaba frente a Carl levantó su espada para atacar a Carl justo cuando Thor cargaba hacia la batalla, estrellándose contra el costado de su rodilla, mientras Carl atacaba sus antebrazos con Rend derribando a la criatura hacia atrás. Esa fue la señal para que Rae entrara en acción y los Spider Golems estuvieron sobre el gigante instantáneamente, atacando los brazos para que no pudiera levantar su arma, mientras Hawk arrojaba bolas de fuego en el medio de su estómago expuesto. La propia Rae se mantuvo alejada de la batalla y esperaba una oportunidad para atacar al otro gigante. El resto de la fuerza estaba concentrado en ello, mientras Thor y los golems bloqueaban su línea de visión hacia el monstruo caído, pero entonces a Rae se le ocurrió una idea brillante. No tenían que esperar al final de la batalla para conseguir el botín, solo tenía que correr hacia la planta y usar sus patas delanteras para sacarla del suelo y guardarla en su espacio para más tarde. Nadie se dio cuenta cuando las plantas desaparecieron. El más cercano a saber lo que pasó fue el gigante de pie, quien solo notó el acercamiento de Rae después de que las plantas desaparecieron, cuando fue al punto vulnerable entre los hombros donde los gigantes no eran lo suficientemente flexibles para alcanzarla. Eso solo duró unos segundos, hasta que el gigante logró dar un golpe con su espada, barriendo su espalda, y la araña baño de sangre se vio obligada a retirarse mientras el golem y los dos guerreros ascendidos atacaban desde el frente. Gracias por ver, Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 206, Cosas buenas. Una vez que los recursos estuvieron guardados de forma segura, ya no hubo necesidad de contener el combate, y Carl puso tanta energía como pudo en la espada de gran tamaño, lo que le permitió cortar profundamente al gigante herido. No iba a ser tan fácil sacarlo, y a pesar del sangrado abundante y el ángulo incómodo desde una posición boca abajo, el gigante aún logró golpear a Thor tan fuerte que ambas barreras en el cerro se rompieron y él se tambaleó hacia atrás. El gigante comenzó a levantarse mientras sus heridas sanaban a un ritmo increíblemente acelerado, ya volviendo a unirse. Extendió la mano hacia las plantas pero descubrió que habían desaparecido y comenzó a buscarlas frenéticamente o a quien pudiera tenerlas. La firma mágica de las plantas normalmente delataría su escondite y dejaría claro quién intentaba saquear el campo de batalla con antelación, pero con ellas a salvo en el espacio de Rae, era como si nunca hubieran existido, incluso se había llevado las raíces por si acaso esa era la parte valiosa. La distracción resultó ser su perdición, ya que la espada de Carl se deslizó a través de una herida parcialmente curada y se clavó profundamente en el torso de la criatura, apuntando hacia arriba, hacia los órganos vitales. Con un jadeo gorgoteante, el gigante se giró y asestó un revés a Carl, quien cayó al suelo y rodó fuera del alcance de la enorme espada.
Ese esfuerzo retorció la hoja que aún estaba alojada en la espalda del gigante y éste se desplomó en el suelo, ya muerto. El segundo gigante cayó segundos después, y mientras los guerreros recuperaban el aliento, los clérigos recogían pruebas y actualizaban sus notas. Una vez que vio la rutina de los clérigos, Carl también tomó nota de las muertes del día, recordando cómo los abogados le habían preguntado sobre ellas. Hawk volvió a la altura de exploración y buscó otros recursos y monstruos, principalmente recursos, y encontraba muchos. Carl tomó notas mientras Hawk actualizaba el mapa con los puntos de recursos, incluyendo su probable fuerza y los monstruos que los habían atraído. Para Hawk, esa era probablemente la parte importante. Quizás no supiera qué hacían las plantas, pero si atraían a monstruos similares a él, Thor o Rae, seguramente serían útiles. La mayoría de los monstruos actuaban por instinto y sesgo de confirmación. Si otros como tú creían que era cierto, probablemente lo era. A veces era memoria genética, a veces solo una suposición, pero todos peleaban por los recursos de todas formas. Carl descartó su espada, que estaba atrapada bajo el cuerpo del gigante, y el guardia de la iglesia se acercó con una bolsa de cuero de la cadera del otro gigante. Es una especie de bálsamo curativo, parece que funciona bastante bien, a juzgar por su magia, explicó. Los gigantes también se regeneraban con una rapidez anormal. Nunca había visto una herida de SH Red sanar tan rápido. Normalmente, los bordes dentados hacen que sea casi imposible para los monstruos lidiar con ella, pero estos incluso pudieron detener el flujo de sangre del acerate sin aplicar el ungüento. Carla sintió. El guardia de la iglesia tomó una porción del ungüento en un trío de frascos y luego pasó la bolsa de cuero al clérigo asignado a la unidad militar. Puedes entregarlo al final de la misión si quieres, pero podrías necesitarlo, le advirtió el guardia experimentado. Los frascos adicionales fueron pasados a los otros clérigos, quienes realizarían las tareas de curación del grupo, y Thor comenzó a mirar las plantas en el espacio de Rae con renovado interés. Si pudieran regenerarlo tan rápido, no sería casi inmortal. Ya era más resistente que un gigante tonto, que apenas se había roto las escamas y éstas se habían curado casi solas. Claro que Thor pasó por alto que el gigante lo hizo con un solo golpe sólido a través de 2 capas de barreras, y que si hubiera recibido más golpes, habría sufrido heridas graves. Ese tipo de cosas no le importaban al cerro, la unión hacía la fuerza, y si lo golpeaban, alguien más podía avanzar hasta que sanara. Solo le tomó unos minutos. Tessa le dio a Thor una palmadita en el costado y curó la última de sus escamas dañadas, junto con el ligero hematoma que había debajo, lo que lo dejó de aún mejor humor mientras el clérigo dragón rojo fue a revisar el cuerpo del segundo gigante. Hay algunas cosas buenas aquí, y más del mismo ungüento que encontramos en el otro gigante. Tenemos un surtido de hierbas mágicas secas en la bolsa, y hay brazaletes mágicos que tendrán que ser modificados, pero son lo suficientemente potentes como para sobrevivir a una reforja, explicó. Ese era el tipo de cosas que el grupo de Carl siempre había dejado atrás. Eran enormes y pesadas, difíciles de transportar y poco útiles de inmediato, pero a veces se volvían funcionales para la persona indicada. Sabemos qué hacen. El sumo sacerdote Doug me enseñó un truco, y a veces puedes lograr que se activen y se adapten a ti, sugirió Carl. El guardia de la iglesia se quedó atónito. Dijiste sumo sacerdote Doug, como Doug Mackenzie. Carl asintió. Él pasó la prueba para alcanzar el rango de comandante al mismo tiempo que yo alcancé el rango de ascendido. El guardia negó con la cabeza. Nunca dejaremos de oírlo. Doug Mackenzie llegó al rango de comandante antes que yo. Carl sonrió. El clero se parece mucho a un pueblo pequeño, ¿verdad? Todos se conocen.
El guardia se encogió de hombros, está en los niveles superiores, pero hay cientos de miles de empleados, sacerdotes laicos sin la bendición de la magia y monjas devotas enclaustradas por todo el país cuyos nombres la mayoría de nosotros ni siquiera escucharemos, y mucho menos aprenderemos, pero al tener el mismo rango y casi la misma edad, es difícil no conocernos, incluso si estamos en ramas diferentes y en detalles diferentes. Tessa se rió. Además, todos conocen a Doug, es el único clérigo de la naturaleza que conozco menos confiable fuera del combate que Lotus. Hablando de eso, ¿a dónde fue esta vez? Puedes enviar a Rae a buscarla y traerla de vuelta. Rae, puedes llevar a tus golems y asegurarte de que no perdamos a nuestra pequeña clériga. Avísame si encuentra algo bueno, instruyó Carl. Ya estoy en ello. Encontró hongos deliciosos, se alimentan de la sangre de monstruos muertos, respondió Rae. Estaban a solo unos metros entre los árboles, y si no estuvieran agachados buscando setas, todos podrían verlos. Una vez que supo dónde estaban, Carl los localizó con imágenes térmicas. Está justo ahí, esta vez no se han alejado mucho, explicó Carl. La voz de Lotus resonó por el claro, hola. Vengan todos, hay un montón de cosas buenas en el bosque. Los soldados se dispersaron, apenas conscientes de lo que buscaban, pero todos pudieron al menos distinguir algunas de las principales plantas mágicas y cosas que no parecían pertenecer a un bosque normal. Hermana Loto, creo que encontré algo, gritó uno de los soldados, sosteniendo un hongo rojo brillante con manchas negras que extrañamente parecían calaveras. Carl miró a Tessa. Eso es veneno, ¿verdad? Ella sonrió con suficiencia y asintió, sí, pero es una toxina paralizante, no letal, se va a desplomar en... Ahí va. Lotus se acercó y metió el hongo en un frasco de muestras que le arrojó a Rae antes de lanzar un hechizo purificador sobre el guerrero y ayudarlo a ponerse de pie. ¿Cuál es la primera regla de las plantas mágicas desconocidas? Le preguntó. Hermana, ya ves, empezó. ¿Cuál es la primera regla de las plantas mágicas desconocidas? Repitió, con las manos en las caderas y una expresión feroz, a pesar de su diminuto tamaño. Mira con los ojos, no con las manos, respondió el joven tímidamente. Exactamente, mira con los ojos, no con las manos, eso significa que no agarres las setas de calavera, hay más. ¿Son muy útiles para varias pociones?, preguntó Lotus. Hermana, hay una especie de hierba brillante por aquí, y una planta con hojas que parecen escamas de dragón dorado, informó uno de los otros. Eso atrajo a la guardia de la iglesia para ayudar, y la unidad entró en modo de recolección total, buscando en el área más recursos mágicos. La planta objetivo original había sido olvidada hacía mucho tiempo. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 207, un botín sospechosamente bueno. Había una cantidad sospechosa de plantas mágicas en el área, eso estaba claro para todos, pero estaban haciendo lo mejor que podían para recolectar lo que podían, sin dejar mucho para que volviera a crecer, a diferencia de un área que podría cultivarse de manera segura más tarde. Las plantas mágicas atraerían a monstruos más poderosos y eso era lo último que necesitaba la región cuando ya escaseaban los élites que superaban el rango despertado. La mayoría de las patrullas solo contaban con 1 o 2 miembros ascendidos y Alice era la única élite de rango comandante en la zona antes de que llegara la guardia de la iglesia. Carl no estaba seguro de la fuerza que traían consigo, pero había al menos unos cuantos capitanes de la guardia con rango de comandante en la mezcla, si había revisado bien los uniformes. Deberíamos empezar a buscar reliquias recién aparecidas y lugares ocultos de poder, dados los cambios que ha sufrido la zona. Hay demasiados recursos aquí como para que solo sea una oleada de maná, informó Alice al guardia de la iglesia, quien técnicamente estaba a cargo de los soldados ahora. Él asintió en señal de acuerdo y comenzó a dar órdenes a sus tropas para que se dispersaran y comenzaran a tomar notas sobre la frecuencia de las plantas, así como la potencia, si podían determinarla.
Los números aumentarían a medida que se acercaran al centro de la perturbación, y la perturbación sería responsable de la mayor parte del aumento en el número de monstruos poderosos, tal vez incluso de toda la región de combate extendida. Nunca encontraron la fuente de las apariciones diarias del monstruo, por lo que era posible que simplemente no se hubiera dado a conocer todavía y que su grupo fuera el primero en tropezar con él. Afortunadamente, aún no estaba generando nada por encima del rango de comandante en ningún lugar, ya que había muy pocos élites de rango real y monarca para enviar, y el puñado de overlords disponibles tenía mejores cosas que hacer que aplastar una infestación de monstruos 2 o más rangos por debajo de ellos. La unidad se dispersó en una amplia línea, mientras Hawk exploraba por encima, guiándolos en un amplio arco que cubriría todos los lugares donde encontrara plantas mágicas, con la esperanza de encontrar cualquier cosa buena oculta que pudiera ayudarlo a avanzar nuevamente. Pero se aseguró de que Rae y Lotus, quienes exploraban con anticipación, encontraran lo mejor antes de que llegara la línea del ejército, extrayéndolo para luego repartirlo entre los mercenarios de élite. No había ninguna razón para que el mando militar desperdiciara lo mejor en élites que nunca habían visto el campo de batalla fuera de las misiones obligatorias. Lotus estaba en el cielo, rodeado de plantas mágicas de alto grado durante toda la tarde mientras el grupo se movía en una espiral sinuosa, tratando de encontrar el centro de la perturbación. Ella se mantenía alejada del grupo, pero casi todo el botín estaba yendo al espacio de almacenamiento de Rae, y Carl podía ver que realmente estaba comenzando a acumularse y que había bastante variedad allí. Incluso encontraron más musgo que se usaba para hacer té y cosecharon otro tronco entero para acompañar al que estaba en el espacio de Thor en ese momento. «Tienes que venir aquí, hay algo», insistió Rae. «Estoy casi en el otro extremo de la formación, dame un minuto», respondió Carl, luego se giró hacia Tessa, que estaba a su lado. «Vuelvo enseguida, Rae me necesita para algo», explicó, y luego usó toda su fuerza sobrehumana para lanzarse a la carrera entre los árboles, rumbo al lugar donde Rae y Lotus los esperaban. «¿Cuál es la emergencia?», preguntó Carl mientras se agarraba a un árbol no muy lejos de donde Lotus estaba agachado en el suelo, usando el sólido tronco para frenar su impulso y caer suavemente. Lotus miró hacia arriba con una sonrisa y señaló un disco dorado, anteriormente enterrado bajo tierra y ahora expuesto gracias a sus esfuerzos. «¿Qué pasa?», susurró Carl, confundido, pero con una familiar sensación de poder. «Estamos en las ruinas de una ciudad, eso, justo ahí, es una piedra del sistema», susurró Lotus. «Tienes que estar jodiéndome». Las piedras del sistema eran la reliquia sagrada cuya magia se utilizó para desarrollar el suero divino, eran la fuente de la esperanza y el poder de toda la nación. Hasta donde se sabía, no quedaban más, la reliquia original debería haber sido única y haberse perdido en la historia, pero esta, salvo por estar cubierta de tierra, parecía hecha hacía apenas unos días. «Hay más», añadió Carl. Lotus se encogió de hombros, «Debería haberlo, vi el diagrama de la formación original tal como estaba cuando se descubrió, si no movemos nada y está intacta, la forma indica que debería haber otra justo aquí». Ella comenzó a cavar de nuevo, y otra piedra dorada apareció del suelo, un ladrillo de arco, curvado en los bordes interior y exterior, con lados cónicos que indicaban que era parte de una formación circular. Entonces Carl se movió hacia donde pensó que debería estar el centro, basándose en donde se habían encontrado las otras piedras. En el momento en que llegó al punto, una luz dorada brotó del suelo en 100 puntos a su alrededor y la tierra fue arrojada lejos de la formación. Las palabras aparecieron ante los ojos de Carl cuando la formación se activó. «¿Te gustaría seleccionar al azar?» «¿Seleccionar qué al azar? Si hubiera una opción para aleatorizar, debería haber una opción para seleccionar deliberadamente». «No», pensó, preguntándose si eso sería suficiente para la magia. «El género, la especie y la clase permanecen sin cambios, generando recompensa de clase.
Eso estuvo demasiado cerca, tenía que advertir a Lotus. No elijas la opción al azar, hagas lo que hagas, no elijas la opción al azar, le advirtió Carl. Lotus hizo pucheros pero no cambió, y la atención de Carl fue desviada por la magia de las piedras del sistema. Habilidades de clase desbloqueadas. Libro de habilidades permite al maestro de bestias registrar habilidades y enseñárselas a otros. Identificación permite al amo de las bestias discernir los efectos que los materiales mágicos tendrán sobre sus compañeros. Fortaleza mental, sabes que la necesitas. Carl parpadeó lentamente, ¿acaso las piedras del sistema lo estaban criticando? La descripción de esa última habilidad era casi con toda seguridad un insulto, pero lo que más odiaba Carl era que no estuviera mal. Necesitaba fortaleza mental porque necesitaba mejorar los espacios lo suficiente como para que las bestias ascendieran al rango de comandante. Carl regresó al presente cuando la magia se desvaneció y encontró a Lotus haciendo pucheros frente a él. ¿Y si hubiera podido ser un dragón, un grifo, un ángel o algo así?, se quejó. ¿Qué pasaría si te convirtieras en un semi-orco gordo?, replicó Carl. Lotus lo pensó un segundo. ¿Con un pene grande o pequeño? Siempre quise saber cómo era tener un pene. Carl le dio un golpecito al pequeño sacerdote de la naturaleza en la frente. Incluso podría haber cambiado tu clase de sacerdote de la naturaleza a algo completamente diferente. Por lo que sabes, podrías haber tenido que empezar de cero. Las luces habían atraído al resto de la unidad, comenzando por el resto de su equipo, mientras el teniente y la guardia de la iglesia mantenían a los soldados en la tarea hasta que llegaran a su destino. Todos miraron las piedras del sistema, ahora claramente visibles en una plataforma de piedra en el bosque, intactas y sin el toque del tiempo. ¿Funcionan?, preguntó Alicia. Lotus asintió. Sí, se activaron para ambos, pero no para Rae. Carl dice que no elijas la opción al azar, pero si tienes suerte, podría convertirte en un dragón. ¿Y si tengo mala suerte?, respondió Alicia. ¿Quién sabe? Deberíamos pedirle a alguien que lo intente. Lotus parecía demasiado ansioso por ver qué sucedía al aleatorizar, pero Alice coincidía con Carl en su razonamiento. Una magia tan poderosa podía causar resultados completamente inesperados si se le permitía descontrolarse. Lotus arrastró a Dana, la única persona del grupo a quien podía arrastrar físicamente, hasta el centro de la plataforma, y la piedra brilló nuevamente, mientras Dana miraba algo que solo ella podía ver. Luego lentamente comenzó a sonreír. Aprendí una nueva habilidad de clase, destrucción, aumenta el daño de todos mis hechizos. Gracias por ver, Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 208, Piedras del Sistema. Tessa levantó a la maga para darle un abrazo giratorio, luego la bajó convenientemente, lejos del centro de la formación, y ocupó su lugar. La luz dorada se encendió y segundos después, la sacerdotisa del dragón rojo estalló en fuego, que se fusionó en una armadura de batalla con un escudo y un mayal con púas. El arma parecía brutal, con 5 pequeñas bolas con púas encadenadas, todas envueltas en llamas, pero la armadura era magnífica. Era un traje ceñido de cuero rojo y escamas de dragón, que resaltaba cada músculo tonificado de la sacerdotisa dragón al flexionarse, a pesar de que cubría todo su cuerpo, incluso ocultando su cabeza tras una máscara de dragón. Alice fue la siguiente en entrar, y después de alejarse, activó un poco de magia y un tornado comenzó a atravesar el área por un momento antes de ser despedido. Creo que nos está dando todas las habilidades de clase. Quizás nuestras clases no están completamente activas. O quizás debíamos regresar a las piedras del sistema regularmente para aprender nuevas habilidades a medida que ganábamos poder. ¿Alguien ha pisado la piedra central 2 veces?, preguntó Alice. Lotus asintió. Sí, me fui después de elegir, y luego volví para gritarle a Carl cuando me di cuenta de que podría haber sido un dragón.
Es posible que, con una probabilidad desconocida pero mínima, haya sido un dragón, corrigió Carl. La sargento Rita subió a la plataforma con más vacilación y Carl vio a Lotus cruzando los dedos, esperando que eligiera al azar. No lo parecía, pues solo unos segundos después, la luz se encendió y ella se alejó con el mismo aspecto que siempre. Me dio la tenacidad del guerrero, un aumento en mi constitución, explicó Rita mientras revisaba al grupo para ver quién no se había ido todavía. Ella era la última de los 6, por lo que los siguientes serían el teniente y el guardia de la iglesia. Todos se reunieron alrededor de la plataforma en silencio reverente, asombrados por el aura de magia sagrada que emitía el área. Muy bien, guardia, eres el siguiente, elige al azar, lo animó Lotus. Aleatorizarás tu especie, género y clase, le advirtió Carl. No eres divertido, lo sabías. Ya es feo, ¿cómo podría ser peor?, se quejó la sacerdotisa de la naturaleza. El guardia se rió y le alborotó el cabello mientras se dirigía a la cima de la plataforma. Brilló con una luz dorada por un momento y luego sonrió mientras bajaba de la plataforma. Me dio el hechizo Zona Sagrada, ralentiza a los objetivos hostiles que entran en la zona y los debilita, es un excelente hechizo defensivo para batallas largas, ideal para potenciar una batalla entera, explicó. Entonces pareció distraído y asintió con la cabeza. Una luz dorada envolvió a todos los soldados a la vez, presumiblemente como resultado de que la magia los reconocía como sus subordinados para quienes podía activar las piedras del sistema. Para la mayoría de ellos, fue una bendición corta y feliz, que les otorgó una nueva habilidad, pero un soldado aparentemente no había estado prestando atención a la advertencia de Carl, y donde una vez estuvo una mujer joven con uniforme militar, ahora estaba una mujer Borgen con armadura de batalla, una combinación de cuero y acero que dejaba el abdomen y la parte inferior de las piernas expuestos. Un abdomen y una parte inferior de las piernas muy peludos con una articulación adicional que se flexionaba en dirección opuesta a la rodilla existente. Soy una Wargen. Una Wargen pícara, balbuceó al darse cuenta de lo que había hecho al elegir la aleatoriedad. Lotus corrió a examinarla. Interesante, no tuvo que empezar de cero, sigue siendo de rango despertado. ¿Qué habilidades obtuviste?, preguntó el pequeño clérigo. Obtuve puñalada por la espalda, laceración, empalar, garra, abalanzarse, carrera y pasos silenciosos, respondió. Los guerreros a su lado parecían impresionados, era un conjunto de habilidades más poderoso que el que poseía antes, mucho más poderoso si tuviera la fuerza física y la velocidad de un Wargen. Técnicamente no eran monstruos, ya que se los consideraba una especie inteligente civilizada, pero no eran nativos de la nación del dragón dorado, por lo que si veías uno, normalmente solo estaban de paso entre las naciones de hombres bestia y no querían tener nada que ver con las interacciones sociales. De vez en cuando podían detenerse en algún lugar que pareciera amigable para comer, pero la mayoría de las veces simplemente bordeaban el límite de la nación y seguían avanzando. Con un cuerpo completamente peludo y cabeza de lobo, no podían fingir ser humanos como muchos hombres, bestia, incluso si lograban ocultar la articulación extra de la pierna. Por lo tanto, la persecución entre humanos era una verdadera preocupación, incluso aunque no estuvieran en guerra ni pertenecieran a naciones oficialmente hostiles, pero ahora, accidentalmente había cambiado de especie y eso iba a causar al menos algunas preguntas y preocupaciones entre el liderazgo militar. Rae lo aprobó, la nueva versión de la guerrera era mucho más punzante que la anterior, incluso tenía garras de verdad, y no solo una, sino 2 espadas. Sus palabras eran un poco confusas por su nuevo hocico, y casi se mordió la lengua una vez, pero se estaba adaptando rápidamente a su nueva forma y miraba a su alrededor a los otros soldados, luego a su atuendo que era un duro contraste con la unidad.
El uniforme que llevaba había desaparecido, pero tenía otros en su bolso, y todavía era aproximadamente del mismo tamaño, aunque ahora tenía las piernas un poco más largas y sus botas no le quedarían bien incluso si todavía las tuviera. El guardia de la iglesia se aclaró la garganta, alguien más sufrió un cambio importante de estatus. Cambio de rango, clase o apariencia. Una mano más se levantó y la unidad se dio cuenta de que había un niño en medio de ellos, aún más bajo que Lotus. «Mierda, ¿te hizo volver a la infancia?», preguntó. Creo que sí, señor, yo también me aleatoricé, y ahora soy pequeño, sigo siendo guerrero, pero mi espada cambió de apariencia y mis habilidades cambiaron un poco. Adquirí maestría con el arco, fijación del objetivo, visión mejorada, visión nocturna y sentido del bosque, respondió el niño. Tessa los miró durante unos segundos y luego fue a darle una palmadita en la cabeza. Tengo buenas y malas noticias, no has cambiado tu edad, sigues teniendo unos 20 años, pero eres un elfo de 20 años sigue siendo literalmente un niño, y no llegará a la pubertad hasta dentro de unos 5 años, tras lo cual será adulto en 2 o 3. Tus nuevas habilidades son todas habilidades raciales élficas, por lo que ahora eres un guerrero élfico, no un explorador ni ninguna clase especializada, a menos que las piedras del sistema te digan lo contrario. Negó con la cabeza, no, decía específicamente que mi clase era guerrera. Tessa asintió, bueno, pues vamos con las buenas noticias, los elfos viven unos 500 años, así que tienes mucho tiempo para acostumbrarte a ser pequeño. Los demás se rieron de su dolor, pero los elfos eran guerreros increíbles, o eso habían oído, se suponía que eran increíblemente ágiles y con una puntería increíble, lo que significaba que necesitaban un arco para su guerrero recién adaptado. Alice le hizo una mueca al guardia de la iglesia. ¿Crees que podemos enterrar esto y fingir que no lo sabíamos hasta después de terminar el papeleo? El guardia le devolvió la sonrisa. Tengo un plan mejor, voy a culpar a Carl y a Lotus. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 209, Chivo expiatorio. Lotus le dirigió a Carl una mirada lastimera como si él debiera asumir toda la culpa por este descubrimiento. No es que fuera a ser una marca negativa en su historial, más bien todo lo contrario, pero el descubrimiento de una reliquia sagrada de cualquier calibre conllevaba un intenso interrogatorio, docenas de informes por presentar, horas de descripciones y mucho más. Carl se había librado de gran parte de eso la última vez gracias a la interferencia del coronel Valery, pero esta vez fueron las piedras del sistema. Piedras del sistema reales y funcionales. Si traían candidatos compatibles directamente aquí, podrían hacerles pruebas sin los peligros del suero, al menos en teoría, por lo que Carl sabía, solo funcionaba si ya se tenía el sistema activado hasta cierto punto. Alice suspiró y sacó su teléfono, luego sonrió y se lo entregó a Carl. Si vamos a hacer esto, lo haremos hasta el final, decidió. Carl sonrió y meneó la cabeza, rechazando la llamada, luego sacó su propio teléfono de emergencia y marcó los números fatídicos. Número 777. Al primer timbre contestó la misma recepcionista que la última vez. Hablad. Élite ascendida Carl, 95.988. Espere por favor. Entonces una mujer mayor se puso al teléfono. Élite, ¿cuál es tu informe? Encontré un conjunto completo y funcional de piedras del sistema durante la patrulla, puedo confirmar que están activas, respondió, y esperó a que la mujer se recompusiera lo suficiente para responder. 7 minutos, no te muevas. Entonces la línea se cortó, pero Carl pudo ver que había una luz parpadeante y una actualización de estado que decía «Seguimiento». Metió el teléfono en el bolsillo de su chaqueta y convenció a Thor para que se acostara, para poder usarlo como respaldo. Pónganse cómodos, todos, tenemos 7 minutos hasta que lleguen los refuerzos, explicó Carl.
¿No estamos en guardia contra los monstruos?, preguntó el ahora miembro del equipo Wargen pícaro. Sí, pero Hawk está en el cielo para eso, y dice que nadie se atreve a acercarse a este lugar, explicó Carl. Mientras esperaba, Carl empezó a centrarse en los objetos almacenados en los espacios. Debería haber una nueva capacidad para identificar lo útil, y Lotus había invertido una gran cantidad de recursos en el espacio de RAE. El hongo calavera fue catalogado como un recurso de grado común, tóxico y útil para mejorar las habilidades de parálisis utilizadas por la clase brujo. No decía cómo, pero aún así era más información de la que Carl tenía al principio. Después de algunas hierbas y flores que tenían habilidades básicas de mejora, Carl llegó al extraño hongo que Rae dijo que bebía sangre de monstruo. Utilizable por compañero, Rae combínalo con loto de sangre, hierba de las sombras y fluidos vitales de rango comandante o superior para crear una reacción simpática. Eso fue algo menos detallado de lo que esperaba, pero tras una breve búsqueda, encontró tanto el loto sangriento como la hierba de las sombras. Ambos eran ingredientes de grado despertado y estaban en las pilas de comida de Thor. Carl juntó las tres plantas y mentalmente creó un recipiente para mezclar la sangre con ellas. Entonces hizo una pausa. En realidad no sabía nada de alquimia, y podría haber algo más en esto que preparar un guiso. Rae no lo creía así, y una vez que vio lo que Carl había reunido, se sumergió en su espacio y rápidamente devoró el grupo mixto de ingredientes. ¿Qué? Si no funciona, hay más. Comer es la mejor manera de mezclar plantas mágicas, le informó mientras una poderosa oleada de energía comenzaba a gestarse en su estómago. Por un momento, la energía mágica siguió creciendo, superando por mucho todo lo que los ingredientes individuales deberían haber proporcionado, y luego esa energía comenzó a filtrarse a través del cuerpo de Rae, fortaleciéndola y mejorando su caparazón. Seguía siendo una araña baño de sangre, pero una increíblemente impresionante y adaptación ofensiva. Sentía que estaba aprendiendo un nuevo truco. Carl sentía como la habilidad cambiaba en su mente, donde la compartió con ella, pero no lograba descifrar qué intentaba aprender de la combinación de plantas tóxicas y sangre de gigante. El sonido de los helicópteros que se acercaban, 3 de ellos según Hawk, distrajo a Carl de contemplar qué tipo de cambios las plantas habían permitido que adaptación ofensiva dominara, y comenzó a prepararse mentalmente para lo que vendría después. Los helicópteros no aterrizaron, simplemente flotaron y el equipo de la Inquisición se deslizó por cuerdas para llegar a ellos, antes de bajar con cuidado lo que parecía un trono en una caja. Carl no tenía ni idea de qué se trataba. Era un poco ridículo instalar un trono en medio del bosque, incluso si allí se encontraban las piedras del sistema, pero al descender, Carl se dio cuenta de que no era solo un trono, sino todo un mobiliario para entrevistas y comunicados de prensa, incluyendo el fondo dorado sobre azul que transmitía las alertas oficiales del gobierno. Eso probablemente significaba que no todas estas personas en el terreno eran inquisidores, aunque la mayoría de ellos eran lo suficientemente jóvenes como para estar entre el primer grupo de élites, y el resto vestían las túnicas de miembros de alto rango del clero. Tessa parecía sombría cuando notó quiénes estaban allí, y Carl finalmente se levantó de su lugar de descanso contra Thor, antes de ordenar a las 3 bestias que regresaran a sus espacios para descansar hasta que la parte aburrida terminara. La desaparición del relámpago cerro llamó la atención del clero, y les alertó quién era Carl sin tener que buscar el teléfono que aún estaban rastreando. Élite ascendido Carl, hemos venido en respuesta a tu llamado. ¿Dónde están las piedras del sistema?, preguntó un inquisidor con un elegante sombrero puntiagudo. Estás entre ellos. De hecho, si el hombre con el cuchillo atado a la pierna izquierda retrocede 1 metro más, los activará, respondió Carl. El hombre dio un paso rápido hacia la izquierda y se giró, mirando realmente al suelo por primera vez y viendo el círculo central de las piedras del sistema, con el logo del dragón mundial sobre él, y los bloques circundantes con inscripciones rúnicas. ¿Así fue como lo encontraste?, preguntó el inquisidor.
No, señor, cuando llegamos, estaba cubierto de maleza. En cuanto pisé la ubicación central y la activé, las piedras del sistema despejaron la maleza de ellas mismas, explicó Carl. El equipo se movió hacia un lado de las piedras y comenzó a instalar su equipo, junto con la pantalla de transmisión oficial, y Carl se preguntó quién estaría dando el discurso. La Inquisición no haría un anuncio público, pero no reconoció a nadie del grupo como figura pública. Entonces, una vez que el escenario estuvo montado, la magia inundó el área y se abrió un portal, arrojando a un mago de mediana edad cuya sola presencia hizo que los instintos de Carl retrocedieran ante la amenaza que representaba a esta persona. El Señor Supremo Drake era peligroso, pero de alguna manera, este hombre parecía aún más letal. De ser posible, podría haber ascendido un paso más allá del rango de Señor Supremo, pero solo debería haber una persona en la nación del dragón dorado que fuera más poderosa que los señores supremos. Ese sería el gran líder mismo. Técnicamente, podría ser el arzobispo del dragón mundial, líder de la Iglesia del Dragón Dorado, pero eso sería como ver a una criatura mítica caminar frente a ti y revelar que era mortal. Se suponía que el arzobispo del dragón mundial era más dragón que humano, y aunque irradiaba el poder de una criatura mítica, parecía bastante humano. Se acomodó en el trono que le habían dejado caer, y más gente empezó a cruzar el portal, primero, científicos y clérigos, luego un puñado de reporteros famosos y el secretario de prensa del gobierno. Entonces el hombre en el trono giró su mirada hacia Carl, y sus ojos se volvieron de un dorado brillante con pupilas negras ranuradas que parecían ver a través de una persona. Aunque parecía imposible 2 segundos antes, en realidad era el arzobispo. El líder de la iglesia estaba allí en persona para asegurar las piedras del sistema. Deberíamos habernos ido y haber llamado para informar la ubicación desde lejos, sugirió Rae amablemente. Ya es un poco tarde para eso, pero salir corriendo parece cada vez una mejor idea. Carl estuvo de acuerdo. El inquisidor con el mejor sombrero hizo un gesto hacia Carl y los soldados. Todos deben reunirse frente al telón, quédense lo más quietos posible y no digan nada, ordenó. Todos hicieron lo que se les dijo y, después de un minuto más o menos de esperar pacientemente sin moverse, los llevaron a un lado. Excelente, eso es todo lo que necesitan aquí. Las imágenes de sus entrevistas se grabarán más adelante. Ahora, vengan con nosotros, tenemos preguntas para todos y los helicópteros están esperando, instruyó el inquisidor. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 210, la Catedral de la Ciudad Capital. Todo el grupo fue alejado de los dignatarios ahora que tenían las imágenes de ellos de fondo que necesitarían doblar en los comunicados de prensa oficiales, y todos comenzaron a relajarse a medida que se alejaban del sitio de las piedras del sistema. Faltaba un trecho para que nos autorizaran a aterrizar. Instalarán barreras mágicas por toda la zona y establecerán una zona de exclusión aérea. Dime, ¿quién es el comandante regional aquí? Probablemente recibirán una condecoración. El inquisidor jefe le preguntó directamente a Carl. Esta área está bajo la supervisión de un sumo sacerdote por orden de la Fiscalía General. Después de que el comandante de la base fuera hallado negligente en sus funciones, le pido disculpas, pero no recuerdo su nombre en este momento, respondió Carl. El inquisidor asintió. Está bien, lo buscaré en cuanto lleguemos a la catedral. Te espera una sorpresa. ¿Has estado alguna vez en la capital? Carl rió entre dientes y negó con la cabeza. Nací en Ciudad Mina de Litio, solo he estado allí, en las academias o en misiones. Dana parecía estar en la misma situación, atónita por la oportunidad de ir a la capital, aunque probablemente no verían mucho más que el interior de la catedral mientras respondían interminables preguntas sobre la situación que los llevó a encontrar las ruinas. Por suerte, no habría mucho que contar, y tenía algunas notas que le ayudaron, así que quizás su viaje a la capital no sería tan malo.
Sin embargo, algunos soldados no parecían muy convencidos, su nerviosismo aumentaba a medida que se acercaban a las blancas agujas de la ciudad, con sus millones de personas trabajando, viviendo y visitando las tiendas por toda la ciudad. Parecía sacado de un cuento de hadas, un bastión mágico que se había erigido desde tiempos inmemoriales, pero las torres de la capital eran en realidad bastante nuevas, se habían empezado a construir tras la publicación del suero, una revitalización de la imagen de la nación del dragón dorado tras el avance de las élites experimentales. Antes de eso, la ciudad capital era un lugar lúgubre, con barracones a lo largo de todas las murallas y una dura cultura mercenaria que se transmitía a todos por la gran cantidad de combatientes que se necesitaban para defender un centro de población tan grande. Pero para su renacida pícara, este era un lugar mucho mejor que un despliegue rural, era mucho más común ver otras especies aquí que en cualquier otro lugar de la nación del dragón dorado. Los Wargen podían ser menospreciados en una nación casi exclusivamente humana, pero aquí, en la capital, un mercenario era un mercenario, reconocerían su fuerza incluso antes de descubrir que era una élite. Abajo, se encuentra la Catedral del Dragón Mundial, allí se encuentran las reliquias más sagradas de la nación y la sede del arzobispo. Normalmente, te convenceríamos de que lo vieras cuando estuvieras aquí, pero todos sabemos dónde está ahora mismo, y ya te has acercado más a él que nadie fuera de la iglesia en décadas. Una vez que aterricemos, su grupo se dividirá y la unidad militar se dirigirá al cuartel de la guardia de la iglesia, incluido el sargento Rita, quien está siendo llamado a una reunión oficial con los administradores superiores por separado de este asunto. Aquellos que no estén bajo contrato militar serán invitados a la iglesia, y hemos preparado habitaciones para ustedes, les informó el inquisidor jefe mientras el helicóptero se preparaba para aterrizar. Carl miró hacia abajo y vio no solo la majestuosidad de la catedral, sino la dicotomía de una ciudad que había avanzado más rápido de lo que su gente podía adaptarse. Los automóviles modernos y los carros de bueyes llenos de mercancías recorrían calles adoquinadas, muchos caminaban por las aceras, mientras que aquellos con una fuerza sobrehumana usaban una pasarela elevada y saltaban las calles que querían cruzar. Las zonas centrales de la ciudad tenían semáforos, pero las zonas más alejadas no tenían esas sutilezas y el tráfico circulaba por las intersecciones a su propio antojo. Carl no vio muchas personas que fueran visiblemente no humanas, pero había un elfo en la ventana de una torre llena de lo que parecían magos entrenando, y un grupo de bestias caminando hacia una de las tabernas cerca de las puertas. Luego, en la zona más deprimida del pueblo, vio a mucha más gente que no parecía humana, sus rasgos eran un poco extraños, no del todo correctos, o a veces simplemente eran abiertamente distintos como los hombres bestia. Uno de los inquisidores le dio una palmadita a Carl en el hombro al notar la dirección de su mirada. Muchas especies de monstruos pueden reproducirse con la humanidad, con distintos grados de éxito, si son civilizados. Damos la bienvenida a la ciudad a los descendientes de tales uniones, pero el linaje conlleva un estigma mucho peor que ser un extranjero como un elfo o un hombre bestia. Carl asintió, nunca había visto algo así. ¿Sabes cuál es el horario cuando lleguemos a la catedral? Nada serio hoy. Primero, todos tienen que hacer informes escritos, y luego, después de relajarse, una entrevista. Eres joven, así que quizá no te hayas dado cuenta de que, tras un tiempo en el campo, los élites se vuelven más agresivos, y eso asusta al ciudadano medio. No podemos tenerlos a todos vagando por la catedral listos para luchar en cualquier momento. Aterrorizarían a las monjas y a los visitantes. El inquisidor rió entre dientes. Carl miró un poco a su alrededor y se dio cuenta de que tenía razón, no había nada diferente en su aspecto. Habían estado comiendo bien, así que no tenían esa imagen ligeramente demacrada de los supervivientes de las guerras de integración, pero todos tenían un tic nervioso y una mirada penetrante, siempre alerta ante cualquier amenaza. Era esencial en la naturaleza, y Carl pensó que probablemente también lo era en la ciudad, pero había que disimularlo mejor cuando se estaba rodeado de tanta gente.
Nadie poseía nada que valiera la pena llevarse en las minas, pero aquí en la capital Carl había oído historias de terror sobre todo tipo de crímenes que serían impensables en casa. El helicóptero aterrizó en un gran círculo de hormigón en el patio de la catedral, y los inquisidores sacaron a todos. Pasaron por las puertas donde los visitantes de la catedral acudían a presentar sus respetos o a rezar, y Carl no pudo evitar notar la mirada de la gente, no tanto de los magos, sino también de los guerreros de alto rango. Su fuerza sobrehumana les otorgaba una zancada particularmente fluida, la cual había notado por primera vez con el Señor Supremo Drake, combinadas con sus mochilas de misión a la espalda y las armas en la cadera, debían de ser todo un espectáculo, contemplando la catedral con ojos entrenados y bromeando entre ellos. Era un poco diferente observar la singularidad de los élites desde dentro. Carl no había notado realmente los cambios en el momento, pero ahora que tenía a personas que no eran élites con quienes compararse, podía sentir las diferencias que surgían del poder y la confianza que los había dominado a todos. Incluso los magos tenían una confianza en sus actitudes que la persona promedio no tenía. El jefe de la guardia de la iglesia hizo sonar su talón sobre los adoquines para llamar la atención de todos, un gesto sutil pero un ruido distintivo. Soldados, ustedes están conmigo, el resto de los élites están con el inquisidor principal. Carl se encontró liderando al grupo hacia el interior de la catedral después de que el sargento Rita se fuera con los demás, tomando inconscientemente su posición mientras viajaban a través de la piedra brillante del edificio. La catedral era hermosa y transmitía un poder ancestral, fruto de siglos de uso constante de magia sagrada en el mismo lugar. Tuvo que contenerse cuando los inquisidores salieron de las sombras y se unieron a la columna mientras recorrían los pasillos y se adentraban en el edificio. Es un truco bastante bueno, ni siquiera usaron una habilidad real, solo controlan su respiración y movimiento mientras permanecen en un rincón oculto, así que no los notas hasta que se mueven, Rae notó. Ahora había 2 por cada miembro del grupo, además del inquisidor principal, y Carl suspiró ante la situación familiar. Parecía que el interrogatorio vendría primero, luego la relajación y la adaptación a la civilización. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido.